¿Te has preguntado qué pasaría si la próxima gran solución a un problema global estuviera atrapado en la mente de una niña o una mujer a la que el mundo ya le dijo que la ciencia no es para ella? Mientras Latinoamérica intenta subirse a la velocidad de la revolución digital, estamos desperdiciando nuestro recurso más valioso: la inteligencia de millones de mujeres que hoy se enfrentan a un sistema que está diseñado para que sean solo usuarias y pocas veces las arquitectas de ese futuro. No es falta de capacidades, es una barrera invisible y de falta de oportunidades que hoy está retrasando el progreso de nuestra región. Nos enfrentamos a un escenario donde la brecha de género en ciencia y tecnología no es solo un dato estadístico, sino una crisis social sistémica. Desde la infancia, los sesgos invisibles deciden qué es apto para una mujer, alejándolas de áreas como la tecnología que hoy definen el poder y la economía mundial. Desde referentes que nos encasillan hasta la falta de referentes en cargos de poder, el mensaje ha sido claro: estas áreas no son para nosotras. Por eso, si no logramos que la diversidad sea la base de la tecnología, estaríamos permitiendo que el futuro se construya bajo una mirada incompleta, perpetuando una desigualdad que nos costará años superar. Ante la urgencia de romper esta brecha sistémica, surgió en Colombia una red de resistencia que está transformando la inspiración en acción estratégica. Joana Prieto y Diana Salazar fundaron Geek Girls Latam, una organización que empodera mujeres y niñas en áreas STEM para que el talento femenino deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Bueno, Geek Girls Latam hoy día es más allá de una organización, es una revolución, es un movimiento, es todo aquello que nos inspire a las mujeres y a hombres, empresas, a la comunidad, a la sociedad en general, a tomar acción frente a ese dolor, digamos, que nosotras encontramos, que es la brecha de equidad en las áreas de ciencia y tecnología, algo que el mundo conoce bajo el acrónimo de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y nosotras hace ya 10 años como empresa, pero más o menos ya unos 14 como comunidad, comenzamos a juntarnos, a hablar y darnos cuenta que éramos realmente pocas las mujeres que en eventos de tecnología o los que se relacionaban con ciencia y tecnología, éramos pocas que decidíamos estar ahí y nos fuimos dando cuenta que tal vez no es que fuéramos pocas, que sí, pero había también otro tema y era que las mujeres no nos hacíamos tan visibles tampoco allí. O sea, como que no entendíamos o no comprendíamos o tal vez no queríamos, también puede ser, que nuestra voz se escuchara en diferentes escenarios, en diferentes contextos, porque tal vez esa voz o ese femenino nuestro no resonaba o no era necesario o no era importante y entonces teníamos que lidiar un montón con, tal vez esto no es para mí, tal vez las mujeres no somos tan necesarias e importantes ahí. Entonces empezamos a ver diferentes fenómenos, diferentes cosas, como por un lado lo que eran nuestras barreras internas, ese ruidito que todo el tiempo nos decía, pero no es necesario. Em, y del otro lado, ese embudo profesional de menos mujeres decidiendo ser y estudiar o trabajar en áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y fruto de estas conversaciones es que decidimos dar un paso al frente y pasar de ser comunidad a pasar a ser una organización que tomaba acción estratégica con una ruta de acción conjunta para hacer un ecosistema y que todos trabajáramos porque más niñas, jóvenes y mujeres entraran al embudo de estudiar estas áreas tan atractivas y por otro lado empezar a trabajar internamente en todo aquello que nos estaba deteniendo a pensar que las mujeres acá no teníamos un lugar. La organización trabaja bajo un enfoque que prioriza la formación humana y la ética digital.
Su estrategia se divide en 3 líneas de acción: la inspiración, acercando a referentes femeninos a niñas y jóvenes para que se reconozcan como creadoras de contenido; el empoderamiento, donde transfieren conocimientos técnicos en áreas del futuro y liderazgo; y la conexión, creando plataformas donde se vincula ese talento con el ecosistema regional a través de redes. Geek Girls tiene 3 ejes estratégicos de acción. Está el de inspiración, por supuesto, justamente lo decías tú, cómo atraemos a más, ¿no? Esto es literal un embudo. ¿Cómo hacemos que más entren al embudo? Y eso sobre todo es en niñas y jóvenes, y ahí funciona un montón lo que hoy conocemos como el role modeling o estas mujeres referentes que las niñas y las jóvenes conocen a tempranas edades para que se vea un reflejo, ¿no? Que sean un espejo de lo que ellas pueden llegar a ser. Porque específicamente en las niñas está comprobado que tú no puedes llegar a ser o a convertirte en aquello que no ves. ¿M? Entonces, el hecho de que puedan conectar, que puedan escuchar, que se den cuenta que si hay otros referentes, y esto también fue fruto de nosotras estudiar y comprender que no eran muchos los referentes mujeres que se visibilizaban desde los medios, desde las películas, desde la televisión, toda aquella simbología cultural que es natural de cualquier sociedad, pues acá las mujeres no se veían reflejadas. Todo eso tiene una connotación inconsciente que al final hace que las niñas se vean más reflejadas para tomar unas carreras y otras no. Obviamente mucho también es vocación y eso es otra discusión. Entonces ahí tenemos en la lista de inspiración eventos, programas que hacen que las niñas lleguen, las jóvenes se vean reflejadas, programas de mentoría, programas de descubrir esas habilidades en ciencia y tecnología en edades tempranas para que ellas por lo menos exploren. Si les gusta, estupendo. Si no les gusta, por lo menos saben cómo funcionan las cosas, porque mucho también parte de las preguntas que se hacen las niñas y las jóvenes sobre cómo funcionan las cosas y cómo puedo ser yo un agente sin saberlo con estos términos de agente de cambio, pero cómo puedo ser yo co-creadora de una realidad, ¿no? Entonces, ayudamos a instalar esa mentalidad de creadoras más allá de consumidoras. Nuestro segundo eje de acción, que es empoderamiento, es ya cómo transferimos ese conocimiento de ciencia y tecnología, y tenemos varios programas, unos dirigidos a la parte interior, digamos, que es la cátedra Geek Girls Latam, que se llama Mujer, Liderazgo y Futuro STEAM. Tiene un segundo programa en esa lista que es hacia el emprendimiento, porque también nos hemos dado cuenta de que las mujeres no necesariamente quieren seguir una carrera en una empresa, sino también emprender su propia empresa, ¿no? Y en ese mismo eje de empoderamiento tenemos toda la línea de carreras de tecnología en un programa que se llama Talentos 4.0, y hay otro que es la Academia de Seguridad Digital 360. Todas aquellas carreras que hoy en día reconocemos como las carreras del futuro: ciencia de datos, inteligencia artificial, experiencia de usuario, etcétera, son las que se cursan en estos programas. Y entonces lo que hace es trabajar de manera integrada la parte del ser y la parte del hacer, que hace parte de nuestro modelo y filosofía de trabajo, que es inspirar, empoderar y conectar desde el ser para el quehacer de la ciencia y la tecnología. Y finalmente, nuestro tercer eje estratégico, que es el de conexión, lo que buscamos es como todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, lo pongo al servicio de la sociedad, de la comunidad, de otro o de mí misma, ¿no? Si estoy emprendiendo, pues conecto ese propósito profesional y personal con las necesidades que hay afuera del ecosistema. Entonces, buscamos eso, ser plataforma para que todos estos talentos se hagan visibles y cada una de las Geek Girls que pasa por nuestros programas se convierta en ese faro, se convierta en ese referente de las niñas y las jóvenes mujeres que tienen a su alrededor. En Latinoamérica, los sesgos se han convertido en barreras culturales que le dicen a las niñas casi desde que nacen qué pueden y qué no deben hacer.
Al final, el problema no es que no les guste la tecnología, sino que crecen sin ver referentes femeninos en estas áreas, sintiendo que este espacio no les pertenece. El reto hoy es romper estos paradigmas para que las mujeres dejen de ser simples usuarias y se conviertan en creadoras, aportando esa sensibilidad y visión humana que tanto le hace falta al progreso de nuestra región. Em, Como algunas personas de pronto consideran que es que eso no le gusta a las mujeres, ¿no? Y esto es un tema que es sistémico. Hay que entender todo en un sistema y que no es solamente de pronto un tema de, bueno, entonces formemos a más niñas y a más mujeres. No, nosotros en 2017 hicimos algo que se llamó el Manifiesto de la Mujer Latina en Ciencia y Tecnología e invitamos a lo que nosotros comprendimos como ecosistema, medios de comunicación, a la academia, al sector público, al sector privado, otras comunidades, a la sociedad civil, hombres, mujeres, padres de familia, para que juntos nos sentáramos y entendiéramos cuál era mi corresponsabilidad. Y es que acá es importante esa palabra de corresponsabilidad, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad como madre o padre de familia en una formación equitativa en la que haga que mi hija sienta libertad de escoger lo que quiera y no lo que mi sesgo inconsciente o lo que cultural o socialmente se ha creído que las mujeres somos buenas o somos aptas para? Y así como de pronto incentivamos con un robot, una pieza Lego o diferentes juegos a los niños, pues a las niñas también y no solamente les damos muñecas o les damos la escobita, les damos el recogedor o la estufa, porque es que esos son los juegos de las niñas, sin satanizar, vuelvo, insisto, de que el rosado es para ellas y el azul es para ellos, ¿no? Entonces, esto definitivamente vamos quebrando unos paradigmas sociales y culturales que van a permitir que sistémicamente más niñas, más mujeres puedan sentirse con total libertad y vocación a elegir lo que quieren, no lo que la sociedad les impone. ¿M? La academia, desde los profesores o sus modelos, cómo incentivan a que las niñas en las clases de matemáticas, de ciencias, se sientan mucho más creadoras, ¿no? Que puedan levantar la mano con total libertad y preguntar, porque la pregunta es supremamente importante. No solamente decir, no, es que las niñas no son buenas en matemáticas. A las niñas que se les ha dicho que no son buenas en matemáticas tienen mayores probabilidades de no sentirse inteligentes, por ejemplo, eh, con sus contrapartes, obviamente, que son los niños, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los padres, en el sentido de si tenemos papá o mamá que esté involucrado con carreras de ciencia y tecnología, la niña tiene hasta 44% más probabilidad de elegir una carrera de esas. ¿Por qué? Porque lo está viendo en su casa y lo está viendo de una manera natural, a las que no lo tienen. La responsabilidad, por ejemplo, del sector público, desde la política pública, ¿no? Cómo incentiva esto a nivel mucho más macro. En el sector privado, todo el tema de los planes de carrera, cómo se incentiva el liderazgo femenino o la llegada de mujeres a cargos senior, C-level o incluso mujeres en las juntas directivas o en cargos que implican una toma de decisión o que son estratégicos, porque es importante también esa visión de las mujeres en las gerencias. Entonces, si lo ves al final, esto es mucho más sistémico, es mucho más macro. Cerrar la brecha es un tema en conjunto social que implica de uno como ciudadano o como persona, cuáles son estos sesgos que yo tengo frente a la participación de las mujeres en determinadas áreas, en determinadas carreras. Para evitar estos sesgos es importante que las mujeres puedan ser parte activa de las áreas tecnológicas del futuro, especialmente en su desarrollo. Así podrán aportar de manera libre con su talento a la sociedad y ayudar a cerrar brechas. Lamentablemente en el mundo el 60% de la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros somos un poquitito más allá de la mitad de la población, somos el 52% de la población, de ese 52% el 60% es pobre. Entonces es una cifra que uno dice, wow.
¿Qué pasa con las mujeres? Históricamente, pues las mujeres, em, y podemos ver atrás con nuestras mamás o la abuela, la bisabuela, si cada quien se pone a investigar su propio linaje, digámoslo así, si tuvieron abuelas o no trabajadoras, en el sentido de lo que concebimos aún hoy en día como trabajo remunerado, con un contrato laboral y que haya ido a una empresa. Y hago esta aclaración porque claramente han trabajado en casa, pero no un trabajo remunerado, han hecho el trabajo más duro desde la casa. Entonces, eso ha hecho también que las mujeres hayamos entendido por lo largo de nuestra historia, viendo a nuestras abuelas o nuestras madres, que nuestro trabajo era en casa, ¿no? Y que ese empoderamiento económico tal vez no era tan necesario, pues porque había el hombre proveedor. Entonces, en este cambio de paradigmas, lo que ha hecho es que las nuevas generaciones sí quieren trabajar, la nueva generación de mujeres quieren trabajar, pero entonces se enfrentan a esos paradigmas, creencias, sesgos de que las mujeres de pronto o no somos tan buenas o no entramos al mercado laboral como debe ser, y lo que está haciendo el mundo es perder literal la oportunidad de contratar talento, ese 52% de la población, ese talento femenino que, así como fue tan eficiente en casa, puede llegarlo a hacer en una empresa, puede llegarlo a hacer en diferentes esferas, desde lo público, lo privado, la academia, lo civil o lo social, ¿no? Y aportar y entonces hacer una contribución social diferente, porque ya lo hacía desde casa, básicamente sosteniendo el crecimiento de la sociedad, que es tan importante, y que esto sea con libertad y vocación. Si yo quiero ser ama de casa, estupendo, pues una decisión mía, ¿sí? Pero si yo quiero ir a trabajar, si yo quiero ser una ingeniera, una científica, si yo quiero ser emprendedora o empresaria, lo que yo quiera hacer, pues que tenga la libertad de serlo, y no porque cultural o socialmente se me ha impuesto un rol que es el de permanecer de pronto en casa, porque es lo que he visto de mis generaciones anteriores. Entonces acá lo que estamos hablando es un poco más de la libertad de elegir qué quiero a partir de mi vocación, de lo que veo, y entonces visibilizar más mujeres es darle la oportunidad a estas niñas y a estas jóvenes de, mira, también puede ser esto, no solo esto, ¿sí? Entonces STEM cobra mucho más valor acá porque los trabajos en ciencia y tecnología, yo pienso que estamos en un momento de la humanidad y creo que lo estamos viviendo hoy con más fuerza. La tecnología está marcando el punto de progreso en el mundo. ¿M? La ciencia, esa vocación por cómo funcionan las cosas, cómo puedo yo crear acá algo diferente, no solamente usar lo que otros crean. ¿M? Que es donde tú dices cómo paso de ser usuaria o mera consumidora a decir, por ejemplo, no, yo quiero crear la próxima aplicación que todas las personas abran en la mañana, o cómo yo resuelvo o creo algo funcional que le resuelve un dolor a alguien allá afuera, ¿no? Em, y para eso obviamente es un cambio de paradigmas, un cambio cultural que permite que más mujeres sientan que ahí tienen un lugar, que su voz puede ser escuchada. Entonces no se trata de una igualdad o una equidad porque entonces las mujeres, sino del talento que nosotras podemos aportar, de nuestra visión de mundo para ayudar a ese progreso social y económico de las comunidades y de las naciones, y que tenemos la capacidad cognitiva, mental, física, energética, em, de estar en todos los lugares, en todas las áreas y en todos los escenarios, pero que sea una vocación, que sea una decisión mía y no por una imposición. Entonces las áreas STEM, en un momento de la humanidad donde
la ciencia y la tecnología están marcando todo el progreso de la humanidad, se necesita que las mujeres estemos ahí. Para preparar a su comunidad ante la revolución de la inteligencia artificial, la organización apuesta por una formación técnica que no pierda de vista el lado humanista ni la sensibilidad social. El objetivo es que las mujeres pasen a ser parte de este desarrollo para que la tecnología aporte soluciones reales y sea funcional, evitando que el algoritmo replique sesgos de género al ser alimentados únicamente por visiones masculinas. Nosotras, justamente en este modelo del ser para al quehacer de la ciencia y la tecnología, uno de los mayores énfasis y de los primeros que hacemos es justamente cómo fortalecemos esa, esa presencia de lo humano en el mundo tecnológico y cómo las mujeres tenemos un mayor potencial de llegar a influenciar, a impactar el desarrollo en ciencia y tecnología a partir del humano. No porque los hombres no lo hayan hecho, pues ya sabemos en qué ha terminado mucho de lo que los hombres han creado en ciencia y tecnología, que no es malo, pero sabemos hacia dónde se ha ido. Es importante esa sensibilidad que tenemos las mujeres cuando hablamos de tecnología para el desarrollo social y humano, ¿no? Que sea funcional. No es crear tecnología por crear tecnología, es que aquí se necesita que haya funcionalidad. Yo no, ¿para qué creo una tecnología que tal vez lo que va a hacer es que nos matemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O una tecnología que sencillamente no es funcional, sabemos que no va a llegar a un punto, o que no está sirviendo como debe ser a las personas y todo lo contrario, lo que está haciendo es lo opuesto. Esto también tiene que ver mucho con el tipo de seres humanos que estamos formando y nosotras, que si bien no es una escuela per se de desarrollo humano, hacemos un énfasis grande en todo el tema humanista, ¿no? Porque creemos que ahí es donde tenemos esa mayor ventaja, digamos, por nuestra propia naturaleza de ser mejores escuchas, más empáticas, tener una negociación mucho más humana, la colaboración, unos valores que las mujeres tenemos mucho más marcados. De nuevo, no se trata de competir o que ellos no lo tengan, sino dónde están esas ventajas que nosotros sí tenemos y que podemos poner a disposición de la sociedad y de la ciencia y la tecnología. Avanzar en la tecnología sola puede ser una batalla cuesta arriba, pero hacerlo en comunidad es lo que realmente cambia la historia. Para la organización, la sororidad no es solo una palabra, es una estrategia de resistencia para romper ese caparazón de supermujer que nos obliga a cargar con todo sin pedir ayuda. Uno puede llegar solo a donde quiera. Eh, lo que nosotros hemos aprendido es que hacerlo en comunidad tal vez puede ser más rápido, tal vez te permite un mayor contraste de lo que te vas encontrando, porque hemos entendido que sororidad es diversidad, es encontrarse con personas que piensan absolutamente diferente a ti, otras más afines o no, y eso te nutre. Hemos encontrado que al final terminamos como mujeres compartiendo muchas cosas y que creemos que estamos solas y por allá en la lucha, sola en la habitación o deprimida o esto me pasa solo a mí. No, eso no te pasa solo a ti. Cuando te abres y rompes ese caparazón, ese escudo que muchas veces ponemos las mujeres porque nos enseñaron mucho tiempo a que todo lo podíamos, todo lo hacíamos solas y somos las superwoman, ¿no? Las mujeres maravilla, que fue la primera superheroína que salió y entonces esta mujer hacía de todo. Entonces, como era la única heroína, pues ese fue el modelo que vimos de mujer empoderada, pero no. La supermujer no es la que lo hace todo, aunque lo pueda todo, porque eso también lo vimos en nuestras mamás y nuestras abuelas. ¿A qué costo? ¿No? ¿A qué costo eso sucedió? Entonces, cuando se trabaja en comunidad, se aprende un montón, se da uno cuenta que uno no está solo, que hay otras personas que están viviendo lo mismo de uno. Y uno sí necesita ese apoyo, uno necesita, oye, estoy aquí para ti. Si es solo escuchar, es escuchar.
No que uno empatice con toda la comunidad, pero uno sí encuentra hermanas y de ahí esa palabra sororidad que viene justamente del francés sœur, hermana, pues esa hermandad, esa sororidad hace que tú encuentres pares y desde los pares te nutras, te mentorees, también encuentras socias, también encuentras compañeras que te sirven para diferentes tipos de aventuras. Entonces, en Giggers, que hemos tenido la oportunidad de llegar a más de 23 países de Latinoamérica, pues conectar con cada una de estas mujeres desde su cultura, desde su lenguaje, su cosmovisión, su manera de aplicar la ciencia y la tecnología y de descubrirse a ella misma, pues es invaluable. O sea, Más allá de las cifras, lo que Geek Gears está logrando es una transformación que ya escaló de lo individual a lo regional. No se trata de estadísticas, sino de mujeres que antes no creían en sí mismas y hoy están liderando empresas o laboratorios, impactando a sus hijas y a sus comunidades. Es un efecto dominó. Cuando una mujer gana poder personal, no solo es capaz de cambiar su vida, sino de transformar una nación entera. Esta es la prueba de que se está reescribiendo el ADN en la tecnología de Latinoamérica. entendimos que más allá de hablar de grandes números, y tú lo dices, más allá de las cifras, nosotras empezamos a documentar y a investigar cuál era esa real transformación que estaba sucediendo, ese impacto. Y entonces escuchábamos unas historias que uno decía, wow, o sea, todo esto vale la pena, todo esto tiene sentido. Cuando muchas, por ejemplo, que no creían en ellas, porque hay que creer para crear y para creerse el cuento, que todo parte mucho de ahí, pues hemos visto la que no ni siquiera tenía en su mente o que tenía la capacidad de crear empresa y la creó. Y con eso, por supuesto, todo lo que implica una nueva empresa a nivel social, ¿no? La que mejoró su propio hogar, la que impulsó a su hija entonces a ir adelante pensando que de pronto no tenía mayor futuro. Mm, por supuesto, la que crea tecnología, la que está haciendo, está investigando en un laboratorio y entonces ya se siente mucho más fuerte y empoderada a empezar a hacer acciones en su comunidad para que más niñas entonces empiecen a ir a un laboratorio o a explorar de diferente manera la tecnología. Nosotras en nuestro modelo pues tenemos la aplicabilidad, ¿no? Aprendizaje por proyectos. Entonces, ¿cómo aplicas tú tu liderazgo y lo llevas a una comunidad con base en las necesidades de la comunidad? Entonces, como yo trabajo mi propio liderazgo y paso de pensar de que yo era un actor pasivo en mi comunidad y que otro venía a solucionarme, a paso a ser alguien más activo, proactivo, que propone y lidera una transformación en la comunidad y lo que eso impacta, ¿no? Entonces, acá si uno lo tradujera, de pronto incluso hasta frases, hay una muy conocida que habla cómo las mujeres o una mujer empoderada no solamente transforma su vida, sino la de su familia y su comunidad y la de una nación. En cambio, la mayoría de los hombres suelen impactarse a ellos mismos porque ahora, sin mayor crítica, pero pues ellos sí crecieron bajo un modelo ambicioso, individualista, obviamente encargado con todo el crecimiento de la sociedad, porque fueron los que siempre estuvieron trabajando, pero lo que nosotras estamos viendo ahora es que trabajemos juntos, ¿no? Nosotras también podemos aportar y aportamos desde nuestra esencia, no necesitamos masculinizar nuestro liderazgo, más bien cómo este liderazgo femenino y esta energía femenina aporta su parte para que este mundo sea mucho más vivible para todos. Entonces, eso es lo que hemos visto mujeres que incluso mejoran su relación en casa a toda esfera con sus vínculos, pues porque es una mujer mucho más consciente de sí misma, es una mujer
que se ha empoderado y empoderarse es ganar poder personal. Empoderarse no es como yo me paso por encima del otro, no, sino como yo gano mayor poder personal y me doy cuenta que tengo todo en mí para lograr ser lo que yo quiero ser. Para la organización, este 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, no es solo una celebración, es un recordatorio de que al ritmo actual, la brecha de género tardará en cerrarse sola 200 años. Por eso lanzan un desafío a empresas y gobiernos para que dejen de ser simples espectadores y pasen a la acción real, antes de que el talento de una generación completa se pierda. Es un llamado muy importante y algunas personas a veces dicen, no, pero pues, ¿qué tiene esta conmemoración? O sea, ¿por qué hacerlo? Hay algo que se llaman las acciones afirmativas y es cómo aceleramos de alguna manera esas brechas que sabemos que hay que lograrlas, que de manera orgánica no se van a llegar. De hecho, los estudios más recientes desde la ONU o desde el Foro Económico Mundial mencionan que si no hacemos estas acciones afirmativas, la brecha se estaría cerrando de manera orgánica, o sea, es decir, sin ningún tipo de acción en 200 años. ¿De verdad vamos a esperar 200 años para que generaciones de niñas, jóvenes y mujeres sean estas protagonistas y participen y ayuden a ese progreso social y mundial? Yo pensaría que no. En cambio, este tipo de acciones como la celebración del 11 de febrero, lo que buscan es hacer mucho más conciencia, pero pasar de la conciencia a la acción también, porque pues no nos podemos quedar únicamente como en la reflexión y, ay, sí, qué lindo el día y celebramos ese día, pero se nos olvidó el resto del año que debíamos seguir haciendo estas acciones afirmativas. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, em, invita a todo un ecosistema, a la academia, a los medios, lo público, lo privado, lo social, a trabajar en conjunto por esas acciones y una ruta clara de acción que comprometa a estos actores a que esto es lo que vamos a lograr. Y creo que ahí hay un punto importante y es el llamado también que desde Geekers hacemos, es no hay que dejar de trabajar en conjunto y aportar en conjunto, porque acá es importante y una de las cifras que nosotras encontramos supremamente reveladoras y preocupantes en el estudio, porque hicimos un estudio, por lo menos en Colombia, de cuál es el estado del arte, por decirlo así, del STEM en Colombia. Y preocupa mucho que cerca del 80% de las acciones afirmativas que se hacen en temas STEM recaen en el sector social. Sector social que de por sí hemos visto en el último año y este, que ha sido el más golpeado porque se han cortado literal los fondos que permiten que el sector social viva. Entonces, si ponemos en riesgo quienes trabajan por el cierre de la brecha en STEM, que somos todas las organizaciones sociales, por supuesto Geek Girls, pues eso pone en peligro todo lo que se está haciendo y lo que está haciendo es que estamos retrocediendo. Estamos asfixiando de alguna manera todo el trabajo que se ha logrado, todos los avances que se han logrado, porque entonces no hay estas políticas públicas que busquen que realmente accione todo el ecosistema, un sector privado que de alguna manera también se siente ahogado, que de pronto ya no ve relevante el tema de diversidad, equidad e inclusión, un sector social que está intentando sobrevivir y una sociedad que necesita que eso suceda. Entonces, el 11F, como se conoce, para mí sin duda es una verdadera acción afirmativa, pero que necesita compromiso real de todo un ecosistema, porque de nuevo, esto es sistémico, no hay forma de arreglarlo desde una sola posición o desde un solo actor en la sociedad. Y lo que estamos haciendo es perder el talento. Estamos, hay muchas niñas, muchas mujeres supremamente talentosas, pero que su talento no se está viendo realmente desarrollado porque no tiene los recursos, porque no le llega la información,
porque nació en el campo y allá no llega nada de esto, entonces, pues esto no es para mí, o porque está dedicada al cuidado del hogar desde tempranas edades, porque pues esa es la misión o lo que hacen las mujeres. Entonces, esto es a una escala enorme, que con acciones afirmativas por lo menos ya no podrían ser 200 años, sino tal vez menos. Geek Girls ha sido pionera, no solamente en decir hagamos comunidad, porque cuando esto empezó nos miraban como los patitos feos, luego fuimos como las avestruces, luego fuimos como los pavos reales y empezamos a ser exóticas en lo que hacíamos, hasta que fue necesario y la sociedad empezó a entender que ahora sí tiene sentido, ¿no? Y eso fue sobre todo después de la pandemia, haber entendido que había una labor enorme porque la brecha era inmensa y sobre todo en el tema de mujeres. Entonces, no perdamos la conciencia, no perdamos el trabajo que se ha hecho. Yo siento que el DI, la diversidad que inclusión no debe morir, no debe morir. Yo pienso que Latinoamérica debe rescatarse desde su propia identidad, desde lo que nos hace realmente diferentes en el mundo, como nuestra diversidad, biodiversidad. Y ahí pues las personas somos parte de, ¿no? Esa multiculturalidad es clave que la sostengamos. No olvidemos quiénes somos como latinoamericanos, conservémoslo, impulsémoslo y volvámoslo un producto que realmente permita esa innovación y ese impacto social que tanto necesitamos. Para Geek Gear lo que viene es redoblar la apuesta. Integrarán la inteligencia artificial en su ADN sin perder ese enfoque humanista que las hace únicas. Su propósito no está en los números, sino en rescatar esa identidad latina para que el talento femenino dicte las reglas del juego tecnológico en Latinoamérica. Al final, esto no se trata de tecnología, sino de quiénes queremos ser. Cada vez que una niña abandona su curiosidad por falta de apoyo, perdemos una parte de nuestro progreso. No permitamos que el talento sea una cuestión de suerte o de género. Apoyemos estas revoluciones hoy, porque un futuro que está diseñado solo por la mitad de la población es por definición un futuro incompleto. Al final, la verdadera innovación no está en el algoritmo, sino en asegurar que ninguna voz se pierda en el silencio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.